Imagina que puedes viajar en el tiempo. Es 1890. Estás parado en el puerto de Guayaquil, en la costa del Pacífico ecuatoriano. El aire huele a humedad tropical mezclada con algo más, el aroma intenso, casi dulce, de miles de sacos apilados en los muelles. Sacos llenos de un grano oscuro, pequeño, que en ese momento vale más que cualquier otra cosa que produce este país. Ese grano es el cacao. Y lo que está a punto de suceder aquí va a cambiar la historia del Ecuador para siempre. Pero antes de que te cuente sobre las mansiones, los banquetes con champán francés y los hijos enviados a estudiar a París, necesitamos entender una pregunta fundamental. ¿Cómo es que un fruto de la selva tropical se convirtió en el motor de toda una nación? Y más importante aún, ¿quiénes fueron los hombres y mujeres que supieron montar ese tren antes que todos los demás? Ahí comienza nuestra historia. Desde mediados del siglo XIX, el cacao ecuatoriano ya gozaba de una reputación singular en los mercados de Europa. No era un cacao cualquiera. El mejor cacao fino de aroma del mundo, el más cotizado en Londres, Hamburgo y París, venía precisamente de estas tierras tropicales. Los chocolateros europeos lo sabían, los comerciantes lo sabían, y un pequeño grupo de familias en la costa ecuatoriana también lo sabía, y decidió aprovecharlo al máximo. Entre 1880 y 1920, es decir, durante 4 décadas completas, se produjo el gran auge de las exportaciones del cacao ecuatoriano. Durante ese periodo, la producción creció de forma consistente hasta sobrepasar el 1.000.000 de quintales anuales, convirtiendo a Ecuador en el principal productor mundial de cacao. 4 décadas, una generación entera, vivió, creció y prosperó durante el periodo de mayor riqueza que el litoral ecuatoriano había conocido jamás. ¿Cuánta riqueza estamos hablando? Considera esta cifra. La venta de cacao aumentó en un 700% desde el decenio de 1870 al de 1920, 700%. Y todo ese dinero pasaba en gran medida por las manos de un grupo muy reducido de familias. Entre 1894 y 1913, Ecuador fue uno de los mayores exportadores de cacao del mundo. El cacao representaba hasta el 70% de las exportaciones del país. ¿Te imaginas? Una sola mercancía financiando buena parte del presupuesto de toda una nación. Las escuelas, los caminos, las instituciones del Estado ecuatoriano funcionaban, en parte importante, gracias a ese grano oscuro que crecía en las haciendas de la costa. Pero ¿quiénes controlaban ese flujo de riqueza? ¿Eran muchos? ¿Eran miles de pequeños agricultores que se beneficiaron equitativamente de la bonanza? La respuesta es la que hace que esta historia sea tan fascinante y también tan reveladora. Para finales del siglo XIX, un pequeño pero poderoso grupo de unas 30 familias tenía en su poder el 70% de las tierras donde se cultivaba el cacao. Cuando el auge del cacao se produjo, estas familias ya habían fundado sus propios bancos, emitían hasta sus propios billetes y mantenían representaciones en las principales líneas marítimas, aseguradoras y casas comerciales en los mercados más importantes de Europa. 30 familias en un país de millones de personas. Ellas controlaban las tierras, los barcos, los bancos y los mercados. No eran simples hacendados, eran algo mucho más poderoso que eso. Los Gran Cacao no solo eran productores, también eran exportadores, banqueros e inversionistas. El mismo hombre que poseía la hacienda donde se cultivaba el cacao podía ser también el dueño del barco que lo transportaba río abajo, el accionista del banco que financiaba la exportación y el agente que negociaba el precio directamente con los compradores en Europa. Un ciclo completo de poder, cerrado sobre sí mismo, difícil de penetrar desde afuera. A estas familias el pueblo ecuatoriano comenzó a llamarlas con un apodo que aún resuena en la historia del país, los Gran Cacao. No era solo un nombre, era el reconocimiento de algo que todos podían ver, un poder que iba mucho más allá de la riqueza económica. ¿Y cómo era Guayaquil en ese momento?
¿Cómo lucía la ciudad que servía de sede y escaparate de todo ese poder? Los Gran Cacao vivían entre sus haciendas y la ciudad de Guayaquil, que se había convertido en el centro económico del país. Y con su dinero impulsaron obras que transformaron la ciudad: tranvías desde 1884, alumbrado público en 1887 y servicio telefónico desde 1903. Infraestructuras que en muchas ciudades del mundo todavía eran un sueño. Piénsalo: tranvías en 1884, luz eléctrica en 1887, teléfono en 1903. Mientras gran parte del continente todavía vivía en la penumbra de la vida preindustrial, Guayaquil ya empezaba a parecerse a una ciudad moderna. ¿Por qué? Porque el dinero del cacao lo permitía. Porque había familias con capital suficiente para financiar esas transformaciones y el interés político y económico de hacerlo. El movimiento portuario creció de manera impresionante. De 149 navíos que hicieron escala en 1869 a 400 en 1922. 400 barcos al año entrando y saliendo del puerto de Guayaquil. Barcos que llegaban trayendo telas, muebles, porcelanas y modas de Europa, y que partían cargados de esos sacos de cacao que el viejo mundo tanto anhelaba. Ahora bien, detrás de los números, detrás de las cifras de exportación y los quintales producidos, había personas reales, familias con nombres, apellidos e historias, familias que construyeron mansiones en el trópico, que mandaron a sus hijos a aprender francés en París, que celebraron banquetes con vinos importados mientras a pocos kilómetros de distancia, en las haciendas, miles de trabajadores agrícolas vivían en condiciones muy distintas. En los próximos capítulos vamos a conocerlas una por una. Vamos a entrar en sus casas, recorrer sus haciendas y entender cómo vivían, qué consumían, cómo ejercían su poder y de qué manera su riqueza terminó por moldear no solo la economía, sino la política, la cultura y la identidad misma del Ecuador. Porque esta no es solo la historia de unas familias ricas, es la historia de cómo el poder económico se transforma en poder total, y de cómo a veces incluso los imperios más sólidos caen cuando la naturaleza decide intervenir. La historia de los Gran Cacao acaba de comenzar. Hay algo que siempre ocurre cuando una riqueza se concentra en pocas manos durante mucho tiempo. Los nombres dejan de ser simplemente nombres. Se convierten en instituciones, en marcas de poder, en señales que todos reconocen y que abren puertas, cierran negocios y mueven votos. En el Ecuador del boom cacautero, esos nombres tenían apellidos muy concretos, y hoy vamos a conocerlos uno por uno. Los Azpiazu, el apellido más poderoso del Ecuador. Si tuvieras que elegir una sola familia para representar toda la era del cacao ecuatoriano, esa familia sería los Azpiazu. No es una exageración, es lo que dicen los registros históricos con una claridad que no admite dudas. Los Azpiazu Carbo fueron, durante el periodo comprendido entre 1895 y 1925, los mayores productores de cacao del mundo. No del Ecuador, del mundo. Y las cifras que respaldan esa afirmación son impresionantes. Llegaron a ser propietarios de 59 haciendas cacaoteras distribuidas entre las provincias de Guayas y Los Ríos, con una extensión que alcanzaba las 150.000 hectáreas. Solo de esas tierras se extraían anualmente alrededor de 80.000 quintales de cacao. Pero los Azpiazu entendieron algo que muchas familias tardaron en comprender. Producir el grano no era suficiente. Había que controlar todo lo que venía después. Por eso ampliaron sus negocios más allá de las haciendas. Eran accionistas del Banco del Ecuador y del Banco Comercial y Agrícola. Eran propietarios de un banco en Guayaquil que llegó a emitir su propia moneda. Incursionaron en negocios navieros, en bienes inmuebles y en medios de comunicación impresos. Se asociaron también a capital inglés para mejorar el rendimiento de sus plantaciones. Una figura especialmente destacada dentro de esta familia fue Lautaro Azpiazu, quien por sí solo llegó a producir el 4% del cacao a nivel mundial. Era miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil en 1910, y sus haciendas
tenían nombres que los trabajadores de la región conocían de memoria: Hacienda Unión Chica, Hacienda Aguacatal, Hacienda Jesús María, Hacienda Santa Lucía, Hacienda Santa María, Hacienda Vuelta Larga, entre muchas otras. ¿Cómo vivían? Con una ostentación que en esa época resultaba perfectamente normal entre los Gran Cacao, pero que al observador moderno puede parecer de otra galaxia. Los hijos de la familia eran enviados a estudiar a Europa. Era habitual que los demás miembros realizaran largos paseos por París. Las mansiones en Guayaquil estaban amuebladas con objetos importados, y cuando viajaban a otras ciudades del Ecuador, lo hacían como verdaderos señores. En la década de 1920, la familia Azpiazu compró una manzana completa de terreno en el centro de Riobamba y construyó ahí una enorme casona de esquina a esquina, con un torreón en un extremo, donde la familia se refugiaba durante las temporadas de invierno costeño. Los Seminario, la dinastía que llegó del Perú. Si los Azpiazu eran los reyes absolutos del cacao ecuatoriano, los Seminario eran la familia más antigua e internacionalizada del grupo. Originarios del Perú, los Seminario llegaron a la costa ecuatoriana y construyeron uno de los emporios más sofisticados de toda la era cacaotera. Sus números también hablan por sí solos. 35 propiedades cacaoteras con una extensión total de 130.000 hectáreas. Junto con los Azpiazu y los Guzmán, los Seminario hermanos exportaban en conjunto el 60% de todo el cacao ecuatoriano. 3 grupos familiares controlando más de la mitad de las exportaciones de un país entero. Eso es concentración de poder en su forma más pura. Pero lo que distingue a los Seminario de otras familias del círculo cacaotero es la proyección verdaderamente internacional de sus negocios. Los Seminario y sus descendientes llegaron a tener un banco en Francia. Fundaron la empresa Deutsche Ecuador Cacao Plantagen, con vínculos directos en Alemania. Mantuvieron empresas y negocios activos en Francia, Alemania e Inglaterra simultáneamente. Piénsalo un momento. Estamos hablando de una familia asentada en la costa tropical de Ecuador, que al mismo tiempo operaba instituciones financieras en Europa. Eso no era simplemente riqueza, era una integración real a los circuitos económicos globales de la época. Y junto con los Azpiazu, los Seminario eran los mayores accionistas del Banco Comercial y Agrícola y del Banco Central del Ecuador. Es decir, las dos familias más grandes del cacao controlaban también las 2 instituciones financieras más importantes del país. La hacienda y el banco eran parte del mismo sistema de poder. Los Caamaño. Cuando la riqueza entra en política, la familia Caamaño representa quizás el ejemplo más claro de un fenómeno que se repitió varias veces durante el boom cacaotero. La riqueza agrícola que se transforma de manera deliberada y calculada en poder político. Los Caamaño poseían grandes haciendas en la zona de Balao y Naranjal, en el sur de la provincia del Guayas. Una de sus propiedades más conocidas era la hacienda Tenguel, que llegó a ser considerada una de las plantaciones de cacao más grandes del mundo a fines del siglo XIX. El nombre José María Plácido Caamaño aparece en los registros históricos como expresidente del Ecuador, lo que convierte a esta familia en uno de los ejemplos más directos de la conexión entre las haciendas cacaoteras y el poder estatal. Los registros también muestran a José María Caamaño como uno de los accionistas fundadores del sector cacaotero en la banca ecuatoriana, con 350 acciones en el Banco del Ecuador, sentado en el directorio junto a miembros de los Azpiazu y los Puga. Quienes decidían el precio del dinero en Ecuador eran, en buena medida, los mismos que poseían las tierras donde crecía el cacao. Su estilo de vida reflejaba esa doble condición de terratenientes y hombres de Estado, residencias de arquitectura europea en Guayaquil, relaciones directas con inversores británicos y alemanes y la costumbre de organizar recepciones en las que políticos, diplomáticos y comerciantes extranjeros
compartían el mismo salón. Los Morla, 28 haciendas y redes en Europa. Los Morla eran otro de los pilares fundamentales del grupo de los Gran Cacao. Los registros históricos los ubican con aproximadamente 28 propiedades cacaoteras en la zona de Balao y Naranjal, compartiendo ese territorio con los Camaño y otros clanes de la élite costera. Su fortuna provenía tanto de la producción en las haciendas como de la comercialización directa del grano en los mercados europeos. Establecieron y mantuvieron sólidas redes comerciales a nivel internacional, lo que les daba acceso privilegiado a información sobre precios y demanda en los principales mercados compradores. Saber antes que otros lo que valía el cacao en Londres o Hamburgo era, en esa época, una ventaja competitiva que podía significar la diferencia entre ganar o perder fortunas enteras. Al igual que las demás familias del grupo, los Morla vivían bajo la influencia estética de la Belle Époque europea. Sus casas en Guayaquil incorporaban objetos decorativos traídos de Francia, y su posición en el mundo comercial les permitía vestir con ropas confeccionadas por sastres europeos y rodearse de los mismos lujos que definían a la alta burguesía del viejo continente. Los Puga, señores del río Babahoyo. La familia Puga completaba el círculo más exclusivo de los Gran Cacao. Los registros históricos les atribuyen alrededor de 16 propiedades cacaoteras, incluyendo la Hacienda San Camilo en la cuenca del río Babahoyo, una de las arterias fluviales más importantes para el transporte del cacao desde las zonas productoras hasta el puerto de Guayaquil. Amalio Puga y Salazar aparece en los documentos históricos como accionista fundador del Banco del Ecuador, con 200 acciones, compartiendo el directorio con representantes de los Aspiazu y los Caamaño. Era el mismo patrón que se repetía en todas las familias del círculo: hacienda, banco y política como tres dimensiones del mismo poder. Los Puga, al igual que sus pares, extendieron sus negocios hacia empresas e inversiones en el exterior. Los registros señalan vínculos comerciales activos con Europa, siguiendo el modelo que caracterizó a toda la élite cacaotera guayaquileña. El sistema que lo sostenía todo, lo que hace verdaderamente fascinante a estas 5 familias, no es solo la riqueza individual de cada una, es la manera en que funcionaban juntas como un sistema, un ecosistema de poder donde los negocios, los bancos, la política y la vida social estaban todos entrelazados. Los grandes exportadores de cacao, liderados por los Aspiazu, eran accionistas simultáneamente del Banco del Ecuador, del Banco Comercial y Agrícola, de la Compañía Guayaquil de Seguros de Incendio, de la Compañía de Préstamos y Construcciones, de la Empresa de Carros Urbanos, de la Compañía Nacional de Teléfonos y de la Fábrica de Fósforos. Las mismas personas que producían el cacao financiaban los barcos que lo exportaban, aseguraban las mercancías contra incendios, prestaban dinero a otros productores y controlaban los servicios públicos de la ciudad. Era un círculo que se cerraba sobre sí mismo con una eficiencia casi arquitectónica. Y en el centro de ese círculo vivían los Aspiazu, los Seminario, los Camaño, los Morla y los Puga. Los 5 apellidos que durante 4 décadas definieron lo que significaba tener poder en el Ecuador. Hasta ahora hemos hablado de cifras, de haciendas, quintales, acciones bancarias y redes de exportación. Pero hay una pregunta que probablemente te has estado haciendo desde el principio, y es la misma que cualquier persona se haría al escuchar esta historia. ¿Cómo vivían realmente estas familias? No en los papeles, no en los registros de exportación, sino en el día a día. ¿Qué había dentro de esas mansiones? ¿Qué se servía en esas mesas? ¿Cómo se vestían? ¿Qué música escuchaban? ¿Cómo educaban a sus hijos? Y sobre todo, ¿hasta qué punto llegó esa fascinación por Europa que parece haber dominado cada rincón de su existencia? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. La mansión como declaración de poder.
En la segunda mitad del siglo XIX, Guayaquil era una ciudad que crecía rápidamente, impulsada por la riqueza del puerto y el comercio internacional. Y en ese paisaje urbano en transformación, las residencias de los Gran Cacao no eran simplemente casas grandes, eran mensajes, declaraciones arquitectónicas que comunicaban a cualquiera que pasara por la calle exactamente quién vivía adentro y cuánto poder tenía. Las casas de estas familias estaban construidas y decoradas siguiendo los cánones estéticos de la arquitectura europea, específicamente el estilo que dominaba Francia durante la Belle Époque, ese periodo de esplendor cultural y económico que vivió Europa entre finales del siglo XIX y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Techos altos, ventanas amplias, balcones de madera finamente trabajada, salones amplios, diseñados para recibir visitas numerosas. Adentro, el lujo era total y deliberadamente importado. Los registros y testimonios de la época describen vajillas traídas de Europa, lámparas de elaborada manufactura, espejos de grandes dimensiones, muebles franceses, adornos de porcelana fina y en los salones principales, algo que en aquella época era símbolo indiscutible de refinamiento y distinción, un piano europeo. El piano no era solo un instrumento, era una señal. Significaba que en esa casa había educación musical, que algún miembro de la familia había estudiado en Europa, que se conocía la música culta del viejo continente. En una sociedad donde la mayoría de la población vivía en condiciones muy modestas, poseer un piano importado y saber tocarlo era una frontera casi infranqueable entre dos mundos. Las casas también tenían algo que en el trópico ecuatoriano resultaba tanto práctico como simbólico. Amplios jardines tropicales, algunos con capillas privadas donde las familias celebraban sus ceremonias religiosas sin necesidad de mezclarse con el resto de la población. El espacio, la intimidad y la separación del mundo exterior eran parte constitutiva del estilo de vida de los Gran Cacao. El guardarropa llegaba en barco. Si el interior de las casas era europeo, la ropa que usaban los miembros de estas familias lo era aún más. Los Gran Cacao no compraban sus prendas en el mercado local. Encargaban sus vestidos y trajes directamente a sastres y modistas de Europa, especialmente de Francia. Para las mujeres de la familia, eso significaba vestidos confeccionados según las tendencias que marcaba París cada temporada, telas finas, cortes elaborados, accesorios importados. En una época en que la fotografía comenzaba a documentar la vida social de las élites, las imágenes que han sobrevivido muestran a estas mujeres vestidas exactamente como lo hacían sus contemporáneas en los barrios elegantes de la capital francesa, aunque a varios miles de kilómetros de distancia y bajo un calor tropical. Para los hombres, trajes de sastre europeo, sombreros importados, bastones. La ropa como señal inequívoca de pertenencia a un mundo que existía fundamentalmente en Europa, pero que estas familias habían decidido recrear en la costa ecuatoriana. Y junto con la ropa llegaban las joyas. Piezas de manufactura europea, muchas de ellas adquiridas directamente en París durante los frecuentes viajes que los miembros de estas familias realizaban al continente. Joyas que se guardaban en cofres dentro de los dormitorios de las haciendas y que en más de una ocasión, según cuentan los registros históricos de la época, atrajeron la codicia de visitantes indeseados. Los hijos van a París. Tal vez ningún detalle ilustra mejor la mentalidad de los Gran Cacao que la educación de sus hijos. Mientras en Ecuador existían escuelas y colegios, las familias más poderosas del círculo cacautero tomaron una decisión que hablaba más que cualquier declaración pública sobre su visión del mundo. Mandaban a sus hijos a educarse en Europa. París era el destino preferido. Ahí los jóvenes de las familias Aspiazu, Seminario, Caamaño, Morla y Puga aprendían el francés con fluidez nativa, estudiaban negocios internacionales, adquirían modales y conocimientos que los preparaban para moverse con soltura en los círculos comerciales y diplomáticos del mundo atlántico.
Cuando regresaban, traían consigo algo más que diplomas y conocimientos técnicos. Traían un modo de ver el mundo, una manera de hablar, de vestirse, de relacionarse. Y traían también libros, muchos libros en francés, que engrosaban las bibliotecas particulares que formaban parte de las residencias más importantes del grupo. Los registros históricos también señalan que muchas de estas familias no solo mandaban a sus hijos a Europa, ellas mismas pasaban largas temporadas en Francia, especialmente mientras administraban sus negocios de exportación desde el continente. Era habitual que un miembro de la familia permaneciera en Guayaquil manejando las haciendas y las relaciones comerciales locales, mientras otro residía en París o en otra ciudad europea gestionando los vínculos con los compradores internacionales. París chiquito, cuando el trópico soñó con el Sena. Y aquí llegamos a uno de los fenómenos culturales más fascinantes y menos conocidos de toda la historia del Ecuador. Un episodio que parece sacado de una novela, pero que es completamente real y documentado. A finales del siglo XIX, en la provincia de Los Ríos, a orillas del río Vinces, existía una pequeña ciudad cuyo nombre oficial era Vinces. Era una localidad rodeada de haciendas cacaoteras, un punto de paso fundamental en la ruta fluvial que conectaba las plantaciones del interior con el puerto de Guayaquil. En esa ciudad vivían, parte del año, algunas de las familias más ricas del litoral ecuatoriano. Y lo que esas familias hicieron con Vinces es algo que todavía hoy sus habitantes recuerdan con orgullo. Los hijos de los grandes hacendados regresaban de sus temporadas en Francia, hablando con fluidez el idioma de Molière, vestidos a la última moda parisina, con la cabeza llena de referencias culturales europeas, y comenzaron a transformar Vinces a su imagen y semejanza. La moda francesa llegó a las calles, la arquitectura de las casas empezó a incorporar elementos del estilo parisino. Muchos comerciantes franceses llegaron a la zona, compraron tierras y establecieron vínculos que profundizaron aún más ese intercambio cultural. La Biblioteca Municipal de Vinces, que todavía existe hoy, conserva libros de aquella época, muchos de ellos en francés, testimonio tangible de una comunidad que leía, pensaba y en buena medida vivía en ese idioma. La arquitectura de los edificios públicos de la ciudad refleja esa influencia. Maderas trabajadas con acabados que recuerdan las calles del barrio parisino del Marais, ventanas y celosías que nada tienen que ver con la tradición constructiva local. El cacao que mejor se pagaba en Londres y Hamburgo era también el que más dinero dejaba correr hacia las calles de Vinces, y ese dinero fue literalmente a comprar un pedazo de Europa en plena selva ecuatorial. El apodo llegó de manera natural, casi inevitable. La gente empezó a llamar a Vinces el París chiquito, y ese nombre, más de un siglo después, sigue siendo el más conocido de la ciudad. Hoy, en su plaza principal, una réplica en miniatura de la Torre Eiffel recuerda a quienes la visitan que allí, alguna vez, el oro marrón del cacao alcanzó para comprar sueños europeos. Una noche en el Salón de los Gran Cacao. ¿Cómo era una velada social en el mundo de los Gran Cacao? Los registros de la época, las crónicas periodísticas y los estudios históricos permiten reconstruir, al menos en sus contornos generales, lo que ocurría en esos salones. Los banquetes se servían en vajillas importadas de Europa. El vino y el champán llegaban en barco desde Francia y eran parte habitual de la mesa en las celebraciones más importantes. La música era ejecutada al piano, ese instrumento europeo que ocupaba un lugar central en los salones de las familias más prominentes. Las conversaciones giraban en torno a los temas que movían el mundo de los Gran Cacao, el precio del cacao en Londres, las últimas noticias de los mercados de Hamburgo, las tendencias de la demanda en París, los movimientos de los competidores africanos y asiáticos que comenzaban a aparecer en los mercados internacionales. En esas mismas habitaciones se sentaban políticos y empresarios nacionales, junto a comerciantes y agentes extranjeros.
La élite económica y la élite política compartían el mismo espacio, la misma mesa y los mismos intereses. No era casualidad. Era parte de un sistema donde la riqueza privada y el poder público estaban profundamente entrelazados. Los empleados domésticos, uniformados, atendían a los invitados. La distancia entre el anfitrión sentado a la cabecera de la mesa y el trabajador que le servía la copa era, en términos económicos y sociales, un abismo. El mismo abismo que separaba las mansiones de Guayaquil y las casas de hacienda de los Gran Cacao de las humildes viviendas de los jornaleros que cada mañana, al alba, salían a trabajar en los cacahuales bajo el sol de la costa. Esa tensión, esa distancia entre dos mundos que coexistían en el mismo territorio, sería una de las semillas del conflicto social que comenzaría a germinar a medida que el siglo XX avanzaba. Pero eso, como veremos en el próximo capítulo, forma parte de otra historia. Una historia de plagas, guerras, crisis y el fin de un imperio que parecía eterno. Todo imperio tiene un momento en que parece invencible, y ese momento es casi siempre el que precede inmediatamente a su caída. Para los Gran Cacao de Guayaquil, ese momento llegó alrededor de 1916 y 1917. La producción cacautera ecuatoriana alcanzaba cifras récord. Las exportaciones rozaban las 80,000 toneladas anuales. El Ecuador era el primer exportador mundial de cacao por amplio margen. Los Aspiazú, los Seminario, los Camaño, los Morla y los Puga seguían sentados en sus salones, discutiendo precios en Londres y Hamburgo, enviando a sus hijos a París y firmando contratos con compradores europeos. Nadie, en ese momento de esplendor, podía imaginar que en menos de una década todo aquello iba a desmoronarse. El primer golpe vino de Europa. El primer crack no llegó desde las haciendas, llegó desde el otro lado del Atlántico, de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Cuando en 1914 estalló el conflicto en Europa, los tres mercados más importantes del cacao ecuatoriano, Alemania, Francia e Inglaterra, entraron en guerra entre sí. Y una de las consecuencias inmediatas fue la paralización del comercio internacional con productos considerados no esenciales. El cacao era uno de ellos. Los tres grandes compradores del grano ecuatoriano suspendieron o redujeron drásticamente sus importaciones. El precio, que en 1919 todavía alcanzaba los $26,86 por quintal en el mercado de Nueva York, cayó en picada. En 1920 ya estaba en $12. En 1921 llegó a los $5,75, la quinta parte de su valor en apenas 2 años. Piensa en lo que eso significaba para las familias que habían construido sus fortunas sobre ese precio. Las tasas de ganancia del monopolio cacautero, que en los años de bonanza llegaban al 325%, se evaporaron en meses. Las haciendas seguían produciendo, pero el dinero que llegaba a cambio era una fracción de lo que había sido. Además, la guerra encareció y complicó el transporte marítimo de manera dramática. Los fletes y los seguros de las mercancías se dispararon porque los barcos eran redirigidos hacia el transporte de material bélico. Lo que antes llegaba al puerto de Guayaquil con regularidad, ahora tardaba el doble y costaba mucho más. La competencia que nadie vio venir, pero había algo más, algo que los historiadores ecuatorianos han documentado y que añade una dimensión casi irónica a la caída de los Gran Cacao. Mientras Ecuador dominaba el mercado mundial del cacao fino de aroma en la Costa de Oro africana, lo que hoy es Ghana, los ingleses habían desarrollado durante décadas inmensas plantaciones con semillas y plántulas que en su momento habían sido llevadas desde el propio Ecuador. Y ese cacao africano, aunque de menor calidad que el cacao fino ecuatoriano, empezó a inundar los mercados mundiales a precios mucho más bajos. Cuando los compradores europeos tuvieron que elegir entre un producto más caro y uno más barato, la decisión fue inevitable. La demanda por el cacao ecuatoriano cayó. Los mercados que antes competían por conseguir el grano ecuatoriano ahora tenían alternativas más económicas,
y la ventaja competitiva que durante décadas había sustentado el poder de los Gran Cacao comenzó a erosionarse de manera irreversible. Entonces llegaron las plagas. Si la guerra y la competencia africana debilitaron al sector cacaotero ecuatoriano, lo que vino después fue directamente devastador. Fue la naturaleza misma la que asestó el golpe definitivo. Hacia 1917 comenzó a registrarse en las plantaciones ecuatorianas la presencia de la monilia, conocida popularmente como la monilla, una enfermedad causada por un hongo que ataca directamente la mazorca del cacao, pudriendo el fruto antes de que pueda ser cosechado. La monilla se extendió rápidamente por las haciendas de la costa, saltando de árbol en árbol, de hacienda en hacienda, imparable. Los registros históricos señalan que ya hacia 1919 la presencia de esta plaga en la zona de Balao era generalizada. Y cuando los productores todavía intentaban entender cómo combatir la monilla, llegó un segundo hongo aún más destructivo, la escoba de bruja. A diferencia de la monilla, que atacaba principalmente la mazorca, la escoba de bruja afectaba también a la planta misma, alterando su estructura y su capacidad productiva de manera profunda y duradera. Juntas, estas dos enfermedades redujeron la producción cacaotera ecuatoriana al 30% de su capacidad anterior. Más del 70% de la producción anual quedó inutilizable. Los hacendados intentaron respuestas desesperadas. Algunos sembraron variedades híbridas de cacao traídas desde Venezuela y otros países que prometían mayor resistencia a los hongos. Pero esas variedades sacrificaban precisamente aquello que hacía único al cacao ecuatoriano: su calidad aromática, su finura, ese sabor que los chocolateros europeos pagaban a precio de oro. El remedio salvó parte de la producción, pero destruyó la reputación de excelencia que había sido el pilar del negocio durante décadas. La cadena se rompe. Las consecuencias de todo esto se propagaron como ondas en el agua, afectando a cada eslabón del sistema que los Gran Cacao habían construido con tanta precisión durante 4 décadas. Las haciendas producían menos y a precios mucho más bajos. Los ingresos de las familias cacaoteras se desplomaron. Los bancos que ellas mismas habían fundado y controlado enfrentaron una crisis de liquidez porque sus principales accionistas y deudores, los propios productores, ya no generaban los flujos de dinero de antes. La cadena de pago se rompió. Vinieron quiebras, despidos masivos de trabajadores agrícolas y empleados. El precio de la crisis, como siempre ocurre, se trasladó hacia los más vulnerables, los jornaleros de las haciendas, los peones que trabajaban en las plantaciones bajo el sol, los que nunca habían participado de la bonanza, pero que sí sufrieron en primera persona el desplome. En Guayaquil, ciudad que había vivido décadas de expansión y modernización alimentada por el dinero del cacao, comenzaron a sentirse las consecuencias. El sucre ecuatoriano se devaluó con fuerza. El dólar, que en tiempos de bonanza valía 2,25 sucres, llegó a cotizarse a 4,27 sucres en 1922. La inflación y la incertidumbre se instalaron en una ciudad que había olvidado lo que era vivir sin abundancia. Y entonces llegó lo que los historiadores ecuatorianos recuerdan como uno de los episodios más trágicos del siglo XX en el país: el estallido social de noviembre de 1922 en Guayaquil, cuando trabajadores y sectores populares salieron a las calles en protesta contra las condiciones de miseria generadas por la crisis, con consecuencias que la historia registra con dolor. Fue la primera vez que los sectores de trabajadores organizados se movilizaron de manera masiva en Ecuador. Una crisis económica que había comenzado en las haciendas cacaoteras terminó convulsionando la política nacional. El legado que no desapareció, y sin embargo, con todo lo que se perdió, algo quedó. Los Gran Cacao no desaparecieron de la noche a la mañana. Sus apellidos, sus casas,
sus conexiones políticas y sus redes comerciales siguieron existiendo mucho después de que el boom terminara. La influencia social y cultural que estas familias habían construido durante 4 décadas no se evapora con la caída del precio de un grano, por dramática que sea esa caída. En Vinces, el París chiquito, las casas de madera de arquitectura francesa siguieron de pie durante décadas, testigos silenciosos de un tiempo de esplendor que no volvería. La biblioteca municipal con sus libros en francés. Los edificios de estilo neoclásico que todavía hoy sorprenden a quienes visitan esa pequeña ciudad de los ríos, y la réplica miniatura de la Torre Eiffel en la plaza principal, que los habitantes pusieron ahí precisamente para no olvidar. En Riobamba, la enorme casona que los Aspiazu construyeron a manzana entera, con su torreón en forma de castillo medieval, siguió contando en silencio la historia de una familia que alguna vez fue la más poderosa del Ecuador. Los nombres, los apellidos, persistieron en la memoria colectiva del país. Gran Cacao dejó de ser solo un apodo para los terratenientes cacaoteros. Se convirtió en una expresión cotidiana del idioma ecuatoriano para referirse a cualquier persona de riqueza y poder. Una expresión que todavía hoy se usa, más de un siglo después, cada vez que alguien quiere describir a quien lo tiene todo. Lo que nos dejó el oro marrón. ¿Qué nos dice hoy esta historia? Nos dice que el cacao ecuatoriano no fue solo un producto de exportación, fue el cimiento sobre el que se construyó buena parte de la institucionalidad económica y financiera del Ecuador moderno. Los primeros bancos del país, las primeras empresas de seguros, los primeros servicios públicos de Guayaquil, la infraestructura portuaria que convirtió a esa ciudad en el corazón comercial del Pacífico suramericano. Todo eso tiene en su origen el dinero del cacao y la iniciativa de un puñado de familias que supieron aprovechar un momento histórico único. Nos dice también que la riqueza extremadamente concentrada en pocas manos genera sistemas frágiles, que cuando la base de ese sistema, un solo producto, una sola ruta comercial, un solo clima favorable, se altera, todo lo que se construyó sobre ella puede tambalearse con una velocidad que asombra. Y nos dice, finalmente, algo sobre la memoria, que las sociedades no olvidan fácilmente las épocas de esplendor, que los nombres de los Aspiazu, los Seminario, los Caamaño, los Morla y los Puga siguen apareciendo en los libros de historia, en las crónicas periodísticas, en las conversaciones familiares de quienes descienden de esa era, porque formaron parte de algo que fue real, extraordinario e irrepetible. Mientras miles de trabajadores cultivaban el cacao bajo el intenso sol de la costa ecuatoriana, unas pocas familias construyeron fortunas tan grandes que llegaron a controlar bancos, haciendas, barcos, gobiernos y ciudades enteras. Los Aspiazu, Seminario, Caamaño, Morla y Puga fueron mucho más que productores de cacao. Fueron los auténticos señores del Ecuador durante la edad dorada del gran cacao. Y cuando ese mundo terminó, dejaron atrás algo que ninguna plaga y ninguna crisis de mercado pudo destruir del todo. Una historia que todavía vale la pena contar.